¿Alguna vez te pusiste a pensar en la frase conquista del desierto? No, la verdad que no. ¿Qué significa conquistar un desierto? Y no sé, pero nosotros conquistamos uno. Claro, pero ¿qué es un desierto? Y un desierto es esto, un lugar despoblado, sin nada. Un desierto. ¿Y entonces? Aclaro, cuanto mucho ocupamos un desierto. Lo que quiere decir que para la clase dirigente de la época los indígenas no eran ni siquiera seres vivos. Mucho menos habitantes y muchísimo menos ciudadanos argentinos, ¿no? Claro, lo que pasa es que los aborígenes argentinos se tomaban como que no tenían una cultura, una sociedad previa a la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles, había en territorio argentino 18 culturas originarias. Algunas, como los comechingones, hacía 8.000 años que pisaban esta tierra. Había para elegir un increíble abanico de vidas y costumbres que poco tenían que ver entre sí, salvo su desgracia futura. Los que comían los piñones de las araucarias, como los pehuenches, o carne humana, especialmente de sus prisioneros de guerra, como los chiriguanos, nómades, como los charrúas, o sedentarios como los anavirones, trabajadores del metal como los amahuacas, o tomadores de alucinógenos para conectarse con lo sagrado, como los atacamas. 400.000 indígenas, que hacia 1810 habían sido reducidos a 250.000, menos del 40% de la población. El gobierno revolucionario tuvo una política de integración con el indio, pero todo cambiaría a partir de 1820. El Estado argentino comenzaría una campaña sistemática de aniquilamiento que llevaría casi 80 años. Para los tiempos del primer censo nacional, ordenado por Sarmiento en 1869, los indígenas ya eran unos 200.000, solo el 10% de la población, y todavía lo peor, no llegaba. Para cuando termine la llamada campaña del desierto, los indígenas serán el 4% de los habitantes de la Argentina. A esto es lo que algunos llaman civilización. Fue necesario hacerle comprender a Alsina y al presidente que no es esperando cazar a las hormigas una por una cuando salen de la cueva, como se acaba con ellas. Hay que destruir el hormiguero. Me formar a la gente, liberamos. ¡Soldado, formar! Alsina muere el 29 de diciembre de 1877 sin concluir con su plan. Pero cuando Roca lo reemplaza en la cartera de guerra, viene con nuevas ideas y se va a hacer cargo de uno de los más grandes negocios de nuestra historia. Y de los más sucios. Descanso. El plan de acción es así. Estamos acá. En 4 horas de marcha hacia el sur vamos a llegar a la ribera del Río Negro, frente a la isla de Choel Choel. Lo que puedo asegurarles es que mañana, 25 de mayo de 1879, vamos a poder comunicarle al presidente Avellaneda que el Día de la Patria también fue celebrado en territorio conquistado. Civilización. Felipe, ¿y cómo comenzó toda esa locura de la conquista del desierto? Y bueno, cuando empezaron a morir los fragueros revolucionarios de 1810, ¿no? Por aquellos años se hablaba de igualdad, de reivindicar los derechos usurpados durante tanto tiempo. Inclusive un párrafo del himno, aprobado por la Asamblea del 13, reivindica a los pueblos originarios. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor. Los que ven renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Me parece que de esa estrofa no quedaron ni los huesos, ¿no? Sí, desgraciadamente, ¿no? Hacia el siglo XIX, la toldería es la unidad económica, social y política de los pueblos indígenas. El grupo dominante era el de los guerreros. Los ancianos, mujeres y niños ocupaban un lugar inferior. ¿Había blancos? Podía haber alguna mujer blanca si era secuestrada por los malones. La llamaban huinca. En las tolderías se las trataba como esclavas domésticas. ¿Y cómo eran los malones? Eran toda una experiencia. Los malones eran ataques rápidos, sorpresivos y violentos en las fronteras interiores. Aglutinaban a distintas tribus y aunque siempre se dijo que su objetivo era robar ganado y otros bienes, también podían tener un propósito defensivo. Todo empezó a cambiar con la aparición del saladero. La burguesía criolla empezó a necesitar sal y pasturas para el ganado, ¿no es cierto? Claro, entonces se le hizo la noche a los indios que tenían todo el lugar. Y sí, claramente. ¿Te acordás que en 1826, durante la presidencia de Rivadavia, la tierra pública queda hipotecada en garantía del empréstito? Sí, claro. Que se dicta una ley de enfiteusis, que quiere decir algo así como alquiler, ¿no es cierto? Por el cual se ponían arriendo pequeñas porciones de tierra. Así que... Y así que 538 propietarios se hicieron dueños de 9 millones de hectáreas, ¿no? Sí, y me imagino que esa ley no contemplaba a los nativos del lugar. Sí los contemplaba. Contemplaba que había que controlarlos para que no reclamaran las tierras que les habían robado. Por eso contrataron un mercenario prusiano, un tal Federico Rauch. Después de muchas matanzas de indios, en el combate de las vizcacheras,
Su ejército es derrotado por el cacique Ranquel Arbolito, quien lo pasa de huello. Pero al morir Rauch, los 30.000 kilómetros cuadrados de pampas que poseía Buenos Aires se habían transformado en más de 100.000. Y después que el cacique Arbolito lo liquida a Rauch, ¿qué pasó? Bueno, las hostilidades van en aumento y entre 1833 y 1834 Rosas emprende una campaña al desierto financiada por los estancieros bonaerenses, muy preocupados por proteger sus tierras de la amenaza que representaban los legítimos dueños. El saldo de las incursiones rosistas dejaría bastante conformes a sus amigos hacendados. Calfucurá era el líder legendario de los pueblos de la Patagonia. En 1835 somete a todas las parcialidades del sur y es proclamado cacique general de las Pampas. Fue un hombre dotado de una gran inteligencia y una notable capacidad de organización, tanto es así que en 1855 funda la Gran Confederación de las Salinas Grandes, en la que confluyen pampas, ranqueles y araucanos, y mantiene una fluida correspondencia con las autoridades nacionales. Con el paso de los años, el gobierno nacional hizo avanzar la frontera con el indio a medida que despojaba al habitante originario de sus tierras. En 1867, Mitre incursiona en el tema con una ley que ratificaba la ocupación del Río Negro y el desalojo de los indios de la zona. Aunque Calfucurá logra varias victorias, también durante el gobierno de Sarmiento. Pero el que toma la decisión de ocupar definitivamente el territorio en cuestión es Avellaneda, y lleva a cabo su plan de la mano de Alsina, su ministro de guerra, quien construye su famosa zanja. Esta zanja evitaba que los nativos, al huir, se llevaran el ganado. Se iban los indios, quedaban las vacas. Este plan le permite al Estado anexarse 56.000 kilómetros cuadrados más de tierras, extender la red telegráfica, fundar 5 pueblos y abrir caminos. Calfucurá fue derrotado en 1872 y morirá al año siguiente, con casi 100 años de edad. Para nuestros pueblos originarios, ese fue el principio del fin. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la campaña al desierto en Argentina y la conquista del oeste en los Estados Unidos? No, ni idea. Los norteamericanos que le quitan la tierra a los indios eran familias pobres, que pasaron hambre, que habían sido desplazadas de las ciudades, que se asentaban donde podían, ¿no? Ellos conquistaban las tierras y en todo caso recurrían al ejército. Ah, entiendo, claro. En cambio acá en la Argentina la iniciativa era del gobierno, pero la ejecutaba el ejército. Era como un plan oficial. Sí, era un plan oficial cuyo principal móvil era el dinero, ¿no? Es decir, la campaña fue financiada por lo que se iban a quedar con las tierras. ¿Cómo es eso? Bueno, que el gobierno, adelantándose a los oscuros negocios del futuro, vendía la tierra antes de que fuera ocupada. Por aquel entonces el valor de la legua era de unos 3.000 pesos más o menos. El gobierno la vendía a 400 y te garantizaba una renta anual del 6%. ¿Te gusta el negocio? Sí, me imagino habrán vendido tierra a lo loco. Mucha tierra para pocos propietarios. Y también me imagino que se la habrán vendido a los mismos propietarios de siempre. Totalmente. Unos 10 millones de hectáreas para 391 propietarios, por supuesto, los mismos de siempre. El gobierno nacional ha vendido 1.000 leguas de las tierras que van a conquistarse al señor Martínez de Hoz. Sí. ¿Qué les parece? Papá va a estar encantado. Ya le diré sin lugar a duda, doctor. El señor Luro ha solicitado los territorios por encima del río Colorado. ¿Ah, sí? Excelente. Por lo tanto, tenemos hasta el momento, recapitulando, señor Martínez de Hoz y compañía, 2.500.000 hectáreas. Sí, señor. Señor Belisario Huello y compañía, 250.000 hectáreas. Por ahora. Bueno, por algo se empieza. Claro, siempre se empieza por algo. Lo cual en tierras pedidas nos da hasta el momento un total de 3.250.000 hectáreas. ¡Felicitaciones! Como se ve, la cesión del valor de la tierra es una imposición del patriotismo. Y ella no importa sacrificio alguno para la provincia. Amén. Salud, señores. Salud. Época algo así, ¿no? Es un Remington traído de los Estados Unidos. Con eso terminaron los pueblos originarios. No tocó nunca más un arma. Parece una sabia decisión. Está muy bien, ¿eh? Antes de la llegada del Remington, los indios solían tener ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, porque el humo de las viejas bayonetas indicaba desde dónde venía el tiro. De ahí viene el término irse al humo. Pero el Remington era un rifle a repetición que permitía hacer 6 disparos sin necesidad de recargar el arma. Ya está todo vendido, ya tienen las armas, ahora solo queda limpiar el terreno para ocuparlo. Y
Exacto, había que terminar el trabajo de los conquistadores españoles. Soldados, mañana ustedes y yo habremos dado el primer paso a terminar con la conquista hasta el extremo sur del territorio. Los felicito. Con un ejército de 6.000 hombres, el general Roca marchaba contra unos 20.000 nativos armados. Y así cerraba un negocio redondito. El plan de Roca se realizaría en 2 etapas. Una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro, y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías del actual Bariloche. La expedición partió entre marzo y abril de 1879. Las columnas del general Roca y el coronel Uriburu llegan desde la cordillera hasta Choel. Las otras 2 columnas, al mando de los coroneles Levalle y Racedo, avanzan por la Pampa Central y llegan al Río Negro. Desde el agua, el buque de la Armada, el Triunfo, apoya las acciones. Para el 11 de junio de 1879, en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, todo había terminado. Roca vuelve a Buenos Aires para el lanzamiento de su candidatura a presidente, habiendo dejado un saldo de 2.000 nativos muertos y 14.000 reducidos a la servidumbre. Después de esta matanza, ¿qué hicieron con los indios? Fueron llevados caminando 1.400 kilómetros hasta los puertos de Carmen y Patagones y Bahía Blanca, y de ahí en barco a Buenos Aires, donde hombres, mujeres y niños fueron obligados a desfilar encadenados. Está bien, pero a toda esta gente, ¿dónde metían todos estos prisioneros? Casi 14.000 personas. Y se montó un campo de concentración en la isla Martín García. Otra bonita tradición que comenzaba. Sí, claro. Y de ahí al Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Les agarró la culpa y lo querían poner en igual situación que los inmigrantes? No, nada de culpa. ¿Y esto? Con estos tipos la culpa siempre pierde por goleada, ¿no? Entrega de indios. Los miércoles y viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a la familia de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. Pasen, por favor. Adelante. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Sociedad de Beneficencia. Esta es la única de nuestras instituciones que ha conservado su abolengo patricio. Es una isla donde se conserva lo mejor de nuestra tradición. Acérquense. ¿Cómo te llamas? No te entiende, habla otra lengua. Sí que me va a entender. Cuando quieren, entienden. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tamiguel. Antú. Antú. Quiero este. ¿Por acá? Los conquistadores no se iban a conformar con eliminar físicamente a los que ellos denominaban salvajes. Había que terminar con su cultura y su forma de ver el mundo, ¿no? ¿Por qué decís esto? Bueno, porque los sentencias originales se habían bautizado con nombres poéticos a los lugares geográficos. Esta maravilla de la naturaleza, que en idioma original se llamaba Jame, que quiere decir descanso del horizonte. Ahora se llama Monseñor Fagnano. ¿Quién era Fagnano? Un cura. Un cura. De una misión evangelizadora de acá de Río Grande, Tierra del Fuego, que cuando se enteró que Roca había terminado la conquista, dijo: por fin los indios van a tener trabajo y religión. Dios mío. Finalizada la mal llamada conquista del desierto, más de 40 millones de hectáreas van a parar a las manos de 1.843 terratenientes.
4,5 millones de hectáreas son otorgadas a los altos oficiales de la campaña. Y para los pobres soldados que se jugaron la vida, no hubo nada, por supuesto. Hemos sellado con sangre y hemos fundido con el sable de una vez y para siempre esta nacionalidad argentina que se está formando a costa de la sangre y el sudor de esta generación y de generaciones futuras. Señores, salud. Una ley especial del Congreso premia a Roca con 15.000 hectáreas más. A los nativos que quedan les tocan 120 kilómetros de tierras en zonas aisladas y estériles. Nicolás Avellaneda asume la presidencia de la Nación en 1874. Durante su mandato, se profundiza la integración de nuestra economía al mercado mundial, proceso que se viene dando desde hace algunos 20 años. En este periodo, la producción de granos tiene un crecimiento exponencial. Y para que este crecimiento sea sostenido, es necesario contar con mano de obra. Para satisfacer esta demanda, se sanciona la Ley de Inmigración y Colonización, que busca fomentar la llegada de inmigrantes europeos con la promesa de tierra y trabajo. Por otra parte, se impulsa la búsqueda de nuevas tierras. Tierras que hasta ese momento y durante siglos han sido ocupadas por los pueblos originarios. Para avanzar en la frontera con el indio, en un primer momento el presidente Avellaneda se inclina por el plan defensivo que propone Adolfo Alsina. Este proyecto consiste en la construcción de una zanja nacional, un extenso foso en la frontera para impedir el paso de los indígenas. La misteriosa muerte de Alsina en 1877 detiene su plan y deja la zanja sin concluir. En su reemplazo, Avellaneda nombra a un militar que en poco tiempo tiene un ascenso meteórico en el ejército. Alejo Julio Argentino Roca nace en Tucumán en 1843. Buen militar y gran político, ambicioso e inteligente, lo apodan El Zorro. Pelea en Pavón y en Cepeda en las fuerzas de la Confederación. Bajo la presidencia de Mitre y la de Sarmiento, participa de la defensa de la frontera con el indígena en San Luis y Córdoba y en distintas misiones que llamaron de pacificación. También participa en la Guerra del Paraguay, utiliza el ejército y sus relaciones sociales para construir un entramado político que lo encumbra en el poder. En 1874, cuando Avellaneda gana las elecciones, Roca derrota el levantamiento armado de los mitristas. Por su desempeño, el nuevo presidente Avellaneda lo asciende a general. No bien asume, Roca le propone al presidente avanzar sobre la Patagonia con una campaña rápida y letal. El objetivo, controlar definitivamente los pueblos originarios y duplicar la superficie del territorio nacional. La llaman conquista del desierto, aunque por supuesto la Patagonia no es un desierto. En la tierra que se quiere conquistar se calcula que viven alrededor de 20.000 personas. De todos ellos, solo 2.000 tienen lanzas para defenderse. Las fuerzas del Ejército Nacional suman 6.000 soldados dotados del armamento más moderno de la época.
El 24 de mayo se toma posesión de la margen septentrional del Río Negro frente a la isla de Choel. Así se pone fin a la primera etapa de la conquista. Nada ha habido que lamentar en estas marchas a través del desierto más completo, con una fuerza completa que todo lo ha tenido que traer consigo, de un pueblo en marcha que se traslada en busca de un clima y suelo propicios donde plantar sus tiendas. Desde un primer momento, la campaña es considerada un éxito rotundo. Roca gana prestigio y popularidad, lo que le permite convertirse en el nuevo presidente de la nación. En la Patagonia, la expedición iniciada por Roca continúa ahora a cargo del coronel Villegas. Después de concluida la primera etapa, seguirá hasta 1884 en sucesivas campañas que extienden la frontera hacia el sur. La llamada conquista del desierto es fundamental para los intereses de la burguesía terrateniente porque elimina definitivamente la amenaza de los malones indios. Millones de hectáreas fueron divididas en pocas familias de la oligarquía porteña. Además de los miles de indígenas que son asesinados, 15.000 habitantes de los pueblos originarios son secuestrados y trasladados a diferentes destinos. Algunos son llevados al norte, donde son explotados en campos, quebrachales o ingenios azucareros. Otros son llevados a las ciudades, donde se los ofrece como personal doméstico. Durante casi 5 años, los indígenas sobrevivientes siguieron dando pelea en la frontera, al mando del cacique Sayhueque, de Follel e Inacayal. Recién en 1884, Inacayal y Follel son derrotados y Sayhueque, sin más apoyo que el de algunos sobrevivientes, decide entregarse. Luego de algunos meses de cautiverio, son rescatados por el perito Moreno y enviados al Museo de la Plata para ser exhibidos y estudiados como piezas vivas. Algunos, como Inacayal, no pudieron soportar tanta humillación. Era el 24 de septiembre de 1888. El último guerrero había decidido dejar un mundo que ahora era de los blancos. Amo tu y cupalme, fachan tantu wenu, wel karuf, meli wichmapu, mulei, lampian wenu, lampian puli, ya 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 ya.